Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. El día estaba a punto de terminar y César se vio obligado a realizar otra de sus tareas diarias, ocuparse de las finanzas de su padre, el señor Colmenares, un anciano de 84 años que dependía de cuidados constantes. Allí estaba, contando meticulosamente el dinero para pagarle a Rosa, la enfermera que cuidaba del anciano. «Aquí está tu pago, Rosa», dijo el hombre, entregándole el sobre con mirada irritada y frustración. «Gracias, César», respondió la mujer con un tono suave, «pero tienes que darme el dinero para las cosas que necesita tu padre. El señor Colmenares necesitará más pañales, medicina y ropa de abrigo. Se acerca el invierno y necesita abrigarse». César, molesto, entregó el dinero y pensó cruelmente: «Viejo inútil, solo me da más gastos». Después de que la cuidadora se fuera, cerró la puerta. El sonido de la televisión llenó la habitación donde el anciano, sentado en su silla de ruedas, reía feliz viendo un programa de humor. En cuanto vio pasar a su hijo, el anciano preguntó con un brillo de esperanza en los ojos: «Hijo, ¿quieres ver este programa conmigo?». Sin embargo, la respuesta fue de todos menos amable. «Tengo que trabajar para pagar tus cosas y tengo que ir a comprarte estos pañales de mierda. Ya ni siquiera puedo descansar». César replicó en tono áspero y duro. El anciano se acomodó en su silla. La tristeza estaba sombreando sus ojos que antes brillaban de alegría. Su expresión era un reflejo de dolor causado por las crueles palabras de su hijo. El hombre, por su parte, se marchó sin mirar atrás, dando un portazo, dejando tras de sí a un padre desconsolado. La atmósfera de la habitación se volvió densa. El sonido de la televisión parecía ahora un ruido ensordecedor, y el anciano se sintió abandonado en su propia casa, un hogar que una vez había estado lleno de risas y amor. Una vez dentro de su coche, César estaba absorto en sus propios pensamientos e irritaciones, sin importarle siquiera el dolor que había causado a su padre. Realmente no le importaba. El hombre caminaba hacia un camino donde el amor y el respeto por su padre se habían perdido. Un mundo donde el egoísmo y la ingratitud se había apoderado de su ser. Todo porque el señor Colmenares vivía con él. El frágil anciano fue confiado a César, su hijo mayor. César era el soltero de la familia. No tenía hijos que criar ni compañera con quien compartir sus días. Además, tenía unos ingresos estables y vivía relativamente mejor que sus hermanos. Por eso fue el único considerado para cuidar de su padre, y él asumió esa responsabilidad en contra de su voluntad. El hombre no quería esa carga, ansiaba libertad y noches de fiesta sin preocupaciones. Sus hermanos, aunque querían mucho a su padre, se encontraban en situaciones vitales desfavorables para asumir ese compromiso. Algunos estaban ocupados con sus responsabilidades familiares y económicas, mientras que otros navegaban por los turbulentos mares de la vida académica. Aún así, la sonrisa del señor Colmenares al ver a sus hijos irradiaba una luz que disipaba la sombra del abandono y la negligencia de César. Todos ellos, excepto César, sentían un profundo amor por su padre, un amor que el anciano sentía cada vez más que se reencontraban. Su hijo mayor, sin embargo, era un niño tempestuoso. Trataba a su padre con desprecio y frialdad, proporcionándole solo lo mínimo que necesitaba para sobrevivir. Era reacio a gastar más de lo imprescindible en las necesidades del anciano y se enfadaba cada vez que Rosa le recordaba sus responsabilidades. Cada petición de ella era una pesada carga sobre sus hombros. «¿Cuánto faltará para que este viejo por fin se muera?», pensó cruelmente César. El mismo César se encargaba de hacer la atmósfera pesada y sofocante, un hogar donde el amor de un hijo en realidad era resentimiento. Él no soportaba su realidad. Estaba agotado de ser el guardián de aquel hombre que, en su distorsionada visión, solo consumía sus recursos y su libertad. Para él, su padre solo era un obstáculo que le impedía vivir su vida en plenitud. En medio de esta gris rutina, el anciano seguía esperando día tras día un gesto de afecto o una palabra amistosa de su hijo. Pero el hombre, perdido en su egoísmo, continuaba indiferente, ignorando los ojos tristes de su padre, que solo anhelaba un poco de amor en sus últimos días de vida. Y en aquel fatídico día, el aire era más pesado de lo habitual, marcado por acontecimientos desagradables. Tras cumplir con su obligación de comprar pañales y medicinas para el anciano, César regresó a casa con cara de enfado, resoplando. Además, tenía algo de rabia reprimida a causa de un neumático pinchado. «¿Ves?», irrumpió en la casa,
gritando y tirando las bolsas sobre la mesa. «Si no fuera por ti, mi coche estaría intacto, pero tengo que mantenerte. Eres una carga para mí», gritó, culpando a su padre sin una pizca de compasión. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas mientras se disculpaba con voz emocionada. «Perdóname, hijo. No era mi intención». Sin embargo, el hijo de corazón endurecido le interrumpió, y de su boca salieron palabras crueles. «No eres más que un problema para mí. Ni siquiera quería ser tu hijo». El frágil anciano se sumió en un mar de tristeza, y las lágrimas comenzaron a caer, mojando su rostro como si cada gota llevara el peso de una vida de amor y sacrificio que había sido despreciada. Los sollozos del anciano eran como el eco de una melodía de dolor. Se sentía completamente ignorado. «Siento haber sido una carga, hijo», decía entre lágrimas, pero a César no le importaba nada. Estaba tan enfadado que le gritó a su padre, pidiéndole que duerma en el salón, que él no le ayudaría a irse a la cama como siempre hacía, y se fue a su habitación, dejando a su padre sufriendo solo en su silla de ruedas, abandonando el salón. Cayó la noche, y el silencio en la casa solo fue interrumpido por los sollozos graves del hombre mayor. El hijo no tuvo la empatía de darse cuenta de que aquella noche el anciano se durmió con el cuerpo cansado y el alma herida en aquella dura silla, envuelto en sombras de abandono y frío, porque ya era invierno dentro de su habitación. Encerrado y tumbado en su cama, la ira de César hervía. Esta furia se intensificó cuando al revisar los mensajes del grupo familiar, vio que Frederick, su hermano menor, había conseguido trabajo en una empresa de ingeniería mecánica. «Ese cabrón ni siquiera me había dicho nada. Debe de ganar mucho dinero y no quiere ayudar al viejo». No era un trabajo propiamente dicho. De hecho, se trataba de unas prácticas, ya que el chico aún era estudiante, pero fue suficiente para encender una chispa maquiavélica en el ya oscuro corazón de César, lo que vio una oportunidad, una forma de conseguir lo que más deseaba. Y así pasó la noche, pensando y planeando algo que por fin lo haría muy feliz. César se fue a dormir sonriendo, pensando en sus planes para el día siguiente. Al día siguiente salió el sol, pero la casa seguía envuelta en la oscuridad. El hombre se despertó y fue directamente al salón a ver cómo estaba su anciano padre. El pobre hombre yacía con el cuerpo en una posición incómoda, dormido, mientras el frío invernal le provocaba dolores en los huesos. El corazón del anciano parecía sentir más frío que su frágil cuerpo. «Papá, papá, despierta, despierta», dijo de mal modo su hijo. Cuando el anciano despertó, sus ojos se sobresaltaron, y al ver a su hijo, las lágrimas volvieron a brotar de inmediato. Se disculpó como si las palabras pudieran aliviar el dolor que sentía. «Hijo, sobre lo de ayer, siento mucho lo de tu coche. Ya lo sabes, si pudiera, ni siquiera viviría aquí. Realmente me gustaría poder hacer las cosas por mí mismo, pero no puedo. Lo siento». César, con una expresión inusualmente suave, dijo que todo estaba bien y que había preparado algo especial para su padre. Acompañó al padre a su habitación y le vistió con ropa más abrigada. Después de todo, el anciano había pasado la noche en el frío. Además de eso, César le había servido un gran desayuno. Aunque al anciano le pareció extraño, pensó que era una forma de su hijo de disculparse por su actitud de la noche anterior. Pero su felicidad no duró mucho. Después del desayuno, César dijo, un poco desconfiado: «Ahora vámonos». Llevó al anciano al coche, y mientras lo acomodaba, el hombre preguntó con una mezcla de curiosidad y expectación: «¿A dónde vamos, hijo?» «Vamos a visitar a Fred y felicitarle por su nuevo trabajo», contestó manteniendo la voz neutra. El anciano sonrió genuinamente. Era una rara oportunidad de salir de casa y ver a otro de sus hijos. «Qué bien, le he echado de menos. Hacía tiempo que no nos visitaba, ¿verdad? Ha estado muy ocupado con la universidad, pero es un buen chico. Algún día será grande y exitoso». El viejo estaba feliz y hablador, pero la verdad de la situación era más cruel de lo que imaginaba. Cuando llegaron, César sacó a su padre del coche, lo sentó en la silla de ruedas, llamó al timbre de la casa de su hermano Fred y corrió rápidamente de vuelta al vehículo. El anciano estaba confuso, pero cuando se dio cuenta de que su hijo había empezado a alejarse con el coche, gritó: «¡Hijo! ¡Hijo! ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas?». Y César, con una frialdad que cortaba más que el viento helado del invierno, chasqueó la lengua: «Ahora eres problema de tu Frederick, no mío. No quiero que me molesten, ¿de acuerdo? Ya has pasado bastante tiempo conmigo, y él tiene dinero ahora. Deja que se ocupe de ti».
y se marchó antes de que su hermano pudiera abrir la puerta. El anciano permaneció inmóvil y sin habla, con la cara desesperada. «Esto no puede estar pasando», pensó mientras la realidad se le imponía, y sus pequeños y tristes ojos se nublaban con lágrimas que brotaban de ellos y se mezclaban con la fina lluvia que caía. El corazón del anciano estaba hecho pedazos. «¿Por qué? ¿Por qué me ha hecho esto?», se preguntaba. El pobre hombre se sentía abandonado, como un niño perdido en un mundo frío y desconocido. Era como si cada gota de lluvia llevara consigo el dolor de un padre rechazado. «¿Qué hice para merecer esto? ¿He sido tan mal padre?», se dijo a sí mismo en una voz muy baja, y a medida que el coche se alejaba, se le partía el alma. Una pequeña desesperación se apoderó de sus pensamientos y una sensación de vacío, de infinita soledad, mientras pedía a gritos que lo rescataran, que lo abrazaran, que lo miraran con cariño. No podía entender cómo su hijo, al que había criado con tanto amor y dedicación, podía abandonarle de una forma tan cruel y despiadada. Parecía una pesadilla, un abismo sin fin donde la esperanza había sido consumida por la oscuridad. César volvió a casa, pero había algo diferente. Una sensación de alivio invadía cada fibra de su ser, como si se hubiera quitado de encima una carga pesada y opresiva. «Ah», suspiró. «Paz. Paz por fin». Sus ojos barrían la casa ahora vacía, sin nadie más a quien cuidar, nadie que le molestara. La responsabilidad de cuidar de su padre estaba ahora en manos de otra persona. Estaba eufórico, inmerso en su recién adquirida libertad. Sin embargo, aquel hijo ingrato y cruel iba a sufrir un destino irónico, y el universo parecía estar deseándolo. No había pasado ni un mes desde que había dejado a su padre en la puerta de la casa de su hermano, y como consecuencia, César se dio cuenta de que le habían eliminado del chat del grupo familiar. Al principio se sintió feliz porque ahora era libre de vivir sin ser juzgado. Pensaba muy poco en su familia, así que no le importó demasiado. Sin embargo, un vecino que conocía al anciano le hizo una revelación sorprendente. El anciano se había hecho millonario. «¿Qué? ¿Cómo?», gritó César al oír la noticia. Entonces el vecino se lo explicó todo. «¿No te has enterado? Parece ser que tu padre era el único pariente biológico de un tío lejano que falleció y le dejó una enorme herencia». El hombre se quedó de piedra. Recordaba que su padre era adoptado y nunca conoció a su familia biológica, pero sí a un tío rico. César quería su parte, quería ser recompensado por sus años cuidando del anciano y mucho más. Así que después de todo valió la pena mantener vivo a ese anciano, pensó. Sin perder tiempo, César se dirigió a casa de su hermano Frederick. Cuando llamó a la puerta y su hermano le abrió, intentó entrar preguntando: «¿Dónde está papá? Necesito hablar con él». Frederick lo detuvo con una mirada despectiva. «¿Ahora quieres hablar con él? Ni siquiera le llamaste durante todo este mes. No apareciste para disculparte. Y ahora, que probablemente sabes lo de la herencia, has decidido aparecer. Abandonaste a nuestro padre solo en el frío. Lo descuidaste y ni siquiera te importó». César, haciendo caso omiso a todo lo que le decía su hermano, levantó la voz, exigiendo ver a su padre, pero Frederick dijo: «Bueno, deberías saber que ya no formas parte de nuestra familia. Papá te ha desheredado». Los ojos del hombre se abrieron de par en par, con incredulidad. «¿Qué?», dijo César, en shock. «¿No quiere un hijo desagradecido como tú? ¿Sabías que ese día yo no estaba en casa? Papá se pasó todo el día solo bajo el frío y la lluvia. Lo que hiciste fue un crimen. Vete de aquí, César, antes de que llame a la policía». El joven cerró la puerta en las narices de su hermano con firme determinación, dejándolo afuera, devorado por una mezcla de rabia, frustración e indignación. El silencio que siguió fue doloroso para el hombre. ¿Acaso César se estaba replanteando sus malas decisiones, su irremediable traición y sus lazos familiares rotos? Era el peso de una conciencia marcada por el remordimiento, la certeza de que él mismo había sido el artífice de su perdición. Aún así, César, en su desesperación y codicia, intentó mover cielo y tierra buscando justicia para reclamar su supuesta parte de la herencia. Sin embargo, el evidente abandono del anciano en silla de ruedas resonaba por los pasillos del tribunal, y él siempre perdía el caso ante el juez. Suerte tuvo de no ser detenido, ya que su padre no quiso presentar cargos, pero la vida del hombre entró en una espiral de decadencia y su familia le dio la espalda,
rechazándole como él había rechazado a su propio padre. Su mundo estuvo a punto de derrumbarse cuando le llegó un mensaje de su padre. Tú no eres mi hijo. Yo solo quería amor, y tú no pudiste dármelo. Así que ahora tampoco tendrás ni un céntimo de lo que me he ganado. El anciano encontró alegría y consuelo con sus otros hijos, que lo trataron con amor y comprensión, especialmente Frederick, que lo acogió a pesar de que en ese entonces aún luchaba por construirse su vida propia antes de que llegara la herencia. El amor de los hijos permaneció inalterable, porque no era el dinero lo que les hacía quererlo más. Sin embargo, para César, su deseo de soledad se hizo realidad, pero no de la forma que había esperado. Cada mañana estaba solo, ya no por elección, sino como resultado de sus actos. Fue un camino largo y doloroso, pero finalmente César empezó a comprender. La dura claridad de la verdad rasgó las brumas de la ira y el resentimiento, revelándole la realidad de sus terribles acciones. Cada día se le revelaba un nuevo grado de comprensión, mostrándole el retrato de un hombre que había perdido lo más preciado de la vida: el amor de un padre. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.